Hola amigos, de nuevo. En el día de hoy vamos a continuar con la historia que quedó en suspense en el día anterior. Vamos a crear el escenario. Estábamos en Aracena, en la provincia de Huelva, donde está la caverna secreta de los de Tarsis. Hay dos escenarios diferentes situados a decenas de kilómetros. Bien, por un lado está la caverna de Odiel, de los de Tarsis, donde construyeron la capilla con la Virgen, se habían convertido en ermitaños, tenían una pequeña capilla también allí, y en esa capilla en realidad lo que había eran alimentos. Bien, ¿por qué todo esto? Pues vámonos al otro lado. Vera y Birsa habían ordenado construir allí en Aracena el castillo templario y una iglesia. Esa iglesia comunicaba con la caverna secreta y ahí fue donde nos quedamos. Y por último decir que también quedó preparado aquel escenario en aquel lago donde Vera y Birsa ordenó poner 7 candelabros hebreos llamados menorats. Así que hoy vamos a ver para qué hicieron todo aquello. Vamos a hacer un pequeño guión que servirá de glosario. Va a ser muy cortito, pero ya se va a explicar todo ello más detalladamente, bastante detalladamente, en lo que será el resumen. Pues lo dicho, amigos. Libro 2, 25º día. Hemos llamado a este día Sacrificio Ritual en Aracena y vamos a ver el guión. Vera y Birsa han recibido el dorché, que es un instrumento con el que todo es posible. ¿Cuál es el objetivo? La sangre de la estirpe de Tarsis, es decir, conseguirla a través de ¿quién? El personaje, el joven del que hablamos, Godo. Tortura y sacrificio ritual de Godo. Esto es el punto central de este día. Bien, el conde de Terceval es su padre de Godo. Despliega un ejército para socorrer a Godo. El resultado, he puesto nada más alquitrán, porque es una larga historia que vamos a contar luego ya en el resumen. Así que amigos, vamos ya a ver todo esto en el resumen. Vamos para allá. Empezamos con la lectura del 25º día. Sacrificio ritual en Aracena. Vera y Birsa en Aracena expusieron a los que lo acompañaban cómo estaba la situación. Lo acompañaban el abad de Claraval, el maestro templario y 2 rabinos. Bien, la situación era que el supremo sacerdote y el señor supremo de la fraternidad blanca, que son Melquisedec y Ruch Giepo, habían recibido con disgusto, por un lado, la traición de Federico II, que debilitó al papado e impidió que los Colen hubiesen concretado sus planes durante siglos, hasta el presente. Y además, aunque la cruzada ante los cátaros había sido un éxito, llegó tarde para impedir la influencia del Grial. Por estos motivos, el señor de la fraternidad blanca, Ruch Giepo, ordenaba exterminar el linaje de los Hohenstaufen según las directrices marcadas por el Papa Clemente IV y ejecutar de inmediato la antigua sentencia de exterminio que pesaba sobre la casa de Tarsis. Y de esto es de lo que trata este día. Esta vez, el amado del Uno, según dice Belicena, deseaba que la misión de los inmortales se aproximase a la perfección y para ello les confió el dorché,
su cetro divino. Vamos a hablar del torché. Formaba parte de un conjunto de instrumentos que los dioses traidores fabricaban para los sacerdotes de la Fraternidad Blanca cuando la fundaron hacía millones de años. El cetro era de metal y piedra. Con el cetro, los inmortales, explicaban ellos con excitación, todo era posible, pues con él los dioses traidores les transmitían su poder. La palabra adquiría el poder de la palabra con mayúsculas y la voz se convertía en verbo, es decir, en acción. Tan solo lo no creado o lo transmutado por el espíritu no resultaba afectado por el torché. Una vez Vera y Birsa tuvieron el torché en sus manos, se comprometieron a trabajar para mantener al espíritu encadenado al animal hombre y favorecer la evolución del alma creada. Desintegrar los fundamentos de la sangre. Para hacerlo necesitaban una muestra de sangre y lo harían en persona. Estaban dispuestos a conseguir la sangre de los señores de Tarsis. Vera y Birsa, ante la sorpresa de sus 4 acompañantes, se colocaron uno frente al otro, se miraron fijamente a los ojos y empezaron a pronunciar palabras en una lengua desconocida. A continuación dieron un prodigioso salto hasta situarse por encima del castillo templario y se perdieron en la noche. Sus acompañantes observaron cómo ya eran 2 puntitos negros que se alejaban en dirección a la capilla de los señores de Tarsis, en el Cerro Candelaria. Vera y Birsa aguardaron durante 15 noches en las inmediaciones de la capilla, hasta que Godo salió de la caverna y se encontró inexplicablemente frente a 2 personajes vestidos de monjes cistercienses. Eran Vera y Birsa. Godo reaccionó empuñando su espada, pero fue el único acto que pudo realizar, porque Vera levantó el torché y pronunció una palabra. Entonces, un rayo naranja golpeó el pecho de Godo, que lo arrojó a varios metros de distancia. A continuación, Vera y Birsa lo tomaron por los codos y empezaron a repetir una serie de palabras, mirándose fijamente a los ojos. Luego, se llevaron a Godo atravesando kilómetros en cuestión de minutos. No lo asesinaron de inmediato. Tenían que obtener la clave de la caverna secreta. Y entonces comenzó la tortura. Esta vez se la tomaron con más calma que en otras ocasiones. Empezaron por concentrarse en la estructura psíquica de Godo, tratando de leer en alguna memoria el registro sobre el modo de entrar y salir de la caverna secreta. Pero fue en vano. Ni las más refinadas de las torturas consiguió que Godo soltase la lengua. Entretanto, ya habían transcurrido 12 horas desde que Godo saliera de la caverna, por lo que el otro Noyo de Tarsis, comprendió que ya no volvería, que había sido secuestrado por los inmortales. Noyo se despidió de la braya que quedaba en la caverna para ir a dar el aviso al conde Terceval, al padre de Godo. Y así fue como éste se enteró de que su hijo había sido secuestrado. En este punto, Belicena hace un paréntesis, interrumpe brevemente, extensamente, pero lo haré brevemente, el relato, para decir cómo en la actualidad se puede llegar a la Gruta de las Maravillas o Caverna Secreta. Belicena le explica al doctor Siegnágel cómo llegar a la Gruta de las Maravillas o Caverna Secreta, si es que algún día tiene intención de visitarla, y le advierte que si es así que vaya con cautela, pues aún
700 años después de lo que allí sucedió, que es lo que vamos a relatar, la gente del lugar se muestra hostil con los extranjeros debido a que aún persiste el temor de lo que aconteció. Cerramos aquí este paréntesis y vamos a hablar ahora de un apartado al que he llamado Alquitrán. Bien, Alquitrán es una pequeña aldea. Alquitrán es un lugar que se encuentra en un diminuto valle en el corazón de la cadena de Aracena, que parece no haber evolucionado desde el siglo XV, pero fue en el siglo XIII cuando le fue impuesto al lugar el nombre de Alquitrán, nombre que constituye una especie de maldición para los pobladores, que no consiguieron jamás sustituirlo por otro debido a la persistencia de los habitantes de las aldeas vecinas. El origen del nombre Alquitrán se debe a que en el lugar había mucha pez o algo que se le parecía, tras lo que allí aconteció, aunque hoy en día sería inútil encontrar allí la pez o alquitrán. El alquitrán fue todo lo que quedó del ejército del conde Odielón o conde de Terceval, cuando fue al castillo templario de Aracena a rescatar a su hijo. El conde había acampado con sus tropas de más de 1000 efectivos para atacar el castillo templario. Los templarios contaban con una guarnición de solo 200 caballeros, es decir, las tropas de Odielón quintuplicaban a la de los templarios. La estrategia pensada por Odielón era el factor sorpresa. Acamparían durante la noche para sorprender a los golem al amanecer. Pero el amanecer nunca llegaría, pues hacia las 11 de la noche, Vera y Birsa se aprestaron a consumar el ritual satánico. Godo yacía junto al lago subterráneo del que hablamos el día anterior. Estaba desvanecido a causa de las torturas y mutilaciones que había sufrido. A estas alturas ya había perdido las uñas de manos y pies, los ojos, las orejas, la nariz y finalmente la lengua. Y añadir que los órganos genitales no los tocaron, quizá debido a la devoción que aquellos sacerdotes sodomitas profesaban al falo. Allí se encontraban Vera y Birsa con los 4 personajes que desde el principio le acompañaron, y, a pesar del brillo maligno de los ojos de estos últimos, nada en comparación al terror que Vera y Birsa infundían en cualquier persona. Iban vestidos con túnicas de lino espantosamente manchadas con la sangre de Godo. Llevaban también pectorales de oro tachonados con 12 hileras de plata de diferente clase. Pero lo que más impresionaba era la fiereza de sus rostros, no crispado ni contraído, sino que el odio que reflejaban era natural, algo natural en ellos, eran en sí los rostros del odio hacia el espíritu increado y hacia todo lo que se opusiera a los planes del Uno. Y bien, esta era la escena de aquel lugar y aún no había comenzado el ritual. Ahora hablaremos ya del ritual en sí. Vera tenía el brazo izquierdo estirado a la altura de los ojos, sosteniendo con su mano el dorché. Birsa, con su mano derecha, tiraba de un puñado de cabello de Godo, levantándole así la cabeza, y con la izquierda le colocaba un cuchillo de plata sobre su oído. La cabeza de Godo estaba suspendida a unos escasos centímetros del espejo de agua. Vera comenzó a pronunciar una palabra al tiempo que Birsa lo degollaba de oreja a oreja.
La sangre que brotaba a chorro se fue mezclando con el agua del lago, tiñéndose de rojo y espesándose hasta que todo el lago pareció ser un inmenso coágulo. La luminosidad que desprendía el agua era semejante al esplendor que emitiría un inmenso horno incandescente. Entonces, Vera apuntó el dorché hacia el lago, al tiempo que profería un espeluznante grito, tras lo cual el color del lago viró del rojo al negro, transformándose en aquel alquitrán. Y allí concluyó el ritual. ¿Qué era aquel alquitrán? Era la síntesis orgánica de un cadáver humano que en condiciones normales resultaría tras un periodo geológico de millones de años. ¿Y qué buscaban los inmortales con aquel ritual? La transmutación de la sangre de todos los miembros de la estirpe de los señores de Tarsis. Pues bien, al tiempo que la sustancia pasaba del rojo al negro, el 99% de los miembros de la estirpe perecieron. Tan solo sobrevivieron aquellos que habían transmutado su naturaleza humana con el poder del espíritu, los hombres de piedra. Ellos serían los que en el futuro se encargarían de cumplir con la misión familiar. Tras todo esto, comenzó a surgir y amplificarse un sonido semejante al de un enjambre de abejas, hasta el punto de producir el aturdimiento, y de pronto un alarido aterrador quebró aquel sonido oscilante, y lo que quedó fue un silencio sepulcral que se apoderó del valle. Los escasos 200 sobrevivientes del ejército del conde Terceval que sobrevivieron a aquella locura eran almogávares de la ciudad de Braga, Portugal, y eran de origen celta. Los almogávares en la Edad Media era un ejército formado por soldados muy entrenados que se contrataban para situaciones especiales. Bien, al principio el espanto los paralizó, pero luego se pusieron a deliberar hasta el amanecer y decidieron que, según era costumbre, ante la ausencia de su señor, debían elegir un adalid entre los suyos, y este cargo recayó en Lugo de Braga, valiente para la guerra, pero corto de luces fuera de ella. Lugo dedujo que la causa del mal era una peste desconocida, pues era lo único que en la Edad Media podía matar de aquella manera, y naturalmente era temida como el peor de los enemigos. Los soldados no escaparon porque, si abandonaban impunemente al conde Terceval muerto ya, serían perseguidos por toda España, pero tampoco podían transportar un cadáver contaminado de peste, por lo que Lugo decidió que lo correcto era vencer el miedo y dar cristiana sepultura a los 850 cadáveres. Iban a comenzar la tarea cuando alguien descubrió que los cadáveres se estaban licuando y lanzó el primer grito de terror, Pix Piquis, que significa la pez. Todos comprobaron el increíble proceso de desintegración orgánica que estaban reduciendo a los cadáveres a un líquido negro y viscoso, semejante al betún, y del líquido se desprendía un jugo más liviano, indudablemente parecido a la lejía. Aquello era mucho más de lo que podían soportar aquellas mentes supersticiosas. Y terminaron por relacionar lo que ocurría con la brujería o la magia negra. Entonces comenzaron todos a correr muy deprisa hacia sus monturas, presas del pánico. Lugo de Braga
llegó con su ejército a Tarsis, donde se encontró que la plaga allí también había causado estragos. De los 3.500 pobladores de la villa, 500 habían muerto en el valle junto al conde Terceval, y de los 3.000 restantes solo sobrevivieron 500 miembros procedentes de regiones y razas diferentes de íberos tartesios. Es decir, en la villa de Tarsis había ocurrido el mismo proceso de transformación en betún que el ocurrido en el campamento, aunque en la villa fue más lento. Pero lo más asombroso de todo, también murieron, y de la misma manera. En aquella noche nefasta, la mayoría de los miembros de la casa de Tarsis que se encontraban en otros lugares tan distantes como Sevilla, Córdoba, Toledo o Zaragoza. Para concluir, y volviendo a la villa de Tarsis, al no haber señores ni caballeros o nobles que defendieran su patrimonio, Lugo de Braga y sus 200 soldados se dedicaron al pillaje para luego desaparecer para siempre de la región. Lo que nadie podía imaginar es que algunos de los de Tarsis estaban vivos y ellos reclamarían lo que era suyo. Lugo y sus soldados serían perseguidos años más tarde por aquello, y muchos terminarían en la horca. Y bien, amigos, hasta aquí este 25º día en el que hemos visto el sacrificio o ritual satánico al que fue sometido Godó. En el próximo día vamos a ver cómo Vera y Birsa están con sus 4 acompañantes en la cueva o caverna secreta. Será un día muy interesante en el que se van a hacer citas de la Biblia. Es como una especie de adoctrinamiento que hacen Vera y Birsa. Parece como que los va examinando a ver si están preparados, y es un día con mucha información. Así que yo recomiendo que especialmente el próximo día se vea. Decir que la lectura de ese día la haré casi literal, porque quiero transcribir literalmente las palabras de Vera, Birsa y esa especie de puesta a prueba, exámenes, preguntas que les hace a los 4 acompañantes, que ya sabemos que son los 2 golem y los 2 rabinos, para ver si están a la altura de las circunstancias. Pues bien, amigos, yo ya me despido por el día de hoy, así que un abrazo de corazón a todos. Mantengamos la calma en estos tiempos, pues ya sabemos, la salida es hacia adentro. Hasta el próximo día, amigos.